Ya, audio correcto, cámara funcionando. Espero que esté grabando bien porque tuve un poco de problemas para grabar el video anterior. Bueno, vamos a proyectar de inmediato en la PPT para empezar con la clase Masterclass. Pero quiero primero que no, mi PC está un poco lento, o quizás sea por la actualización, pero denme un segundo con el tema de la compartición de la pantalla. Ya, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Se ve todo perfecto, todo bien. Bueno, sean bienvenidos, ¿sí? A lo que es el tercer módulo, estrategia de localización, ¿sí? Perteneciente a esta tercera masterclass, ¿sí? La penúltima masterclass. Pronto vamos a llegar a la última, que va a ser esta semana, la próxima semana, ¿sí? Em, ya. Bueno, mi nombre es Gabriel Guerra, ya lo saben, ¿cierto? Este módulo, así como lo hemos visto en diferentes más, ¿cierto? En todo lo demás, vamos a repasar un poco lo que fue el módulo anterior, ¿sí? Después vamos a dividir algunos conceptos importantes para lo que es la estrategia de localización, ¿sí? Que es un concepto bastante, quizá no difícil de entender, así que tiene varias aristas. Y con eso damos por iniciar esta pequeña introducción, ¿sí? Espérate, ahí sí ya. Bueno, ahora sí ya. El resultado del aprendizaje de este módulo son, veremos el concepto central y varios que están relacionados, ¿sí? A los conceptos de estrategia de localización, ¿cierto? A eso estamos refiriéndonos. También le aplicaremos otros conceptos ya vistos, ¿sí? Que hemos abordado en clases anteriores y conceptos que he ido introduciendo, pero no son, digamos, propias, por así decirlo, del módulo, ¿sí? Son conceptos importantes. Así como, por ejemplo, el apoyo de botella, ¿cierto? Y algunos otros más que hemos ido em, digamos, complementando. Bueno, sé que esta es una complementación del módulo 3, ¿sí? Esta masterclass. Hablamos de cosas, o sea, complementos, ¿cierto? De cierta forma lo que ya han leído, lo que ya van a leer, ¿cierto? De la módulo 3, más intentos, digamos, de condimentar con ciertas cosas que no salen en el documento, pero son importantísimas y guardan mucha relación con el tema principal, ¿sí? Pero esto es el resultado del aprendizaje de este modo, ¿sí? La estructura de la sesión siempre la misma, digamos, introducción, ¿sí? Objetivos, conceptos y resumen de la clase. Antes de meter la introducción del tema, vamos a hacer un pequeño repaso, como les había mencionado, ¿cierto? El del módulo 2, ¿sí? ¿Qué vimos en el módulo 2? Inicio y desarrollo de los conceptos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, cierto? Vimos algunos conceptos importantes, ¿cierto? Em, el inicio, digamos, de lo que fue el tema 2, el tema del módulo 2, ¿cierto? Cómo se desarrollaron, vimos que eran conceptos que en cierta forma siempre han estado, ¿cierto? Pero que llegó una persona, los unificó en cierta forma, los estudió, los trabajó y los postuló, digamos, y los dejó más ordenados, ¿sí? Pero que obviamente desarrolló un poco estos conceptos y todos partieron de la base de cierta forma el trabajo como sociedad, en cierta forma, y de ahí se fue desarrollando todos los conceptos que Taylor habló, ¿sí? Concepto de proceso también lo vimos, ¿cierto? Ahí está la referencia, ¿cierto? Vimos que existen procesos que son más complejos de que solamente entrada y salida, ¿cierto? El proceso también hablamos que es un cambio, una transformación, ¿sí? Entonces, todo eso conlleva a que no sea tan simple este concepto, sea más complejo. Vimos que hay recirculaciones, ¿cierto? Vimos que hay procesos que conllevan a otros, procesos que, por ejemplo, en el caso del cobre, no es suficiente un proceso para dejarlo, digamos, al 99,9. Existen varios procesos para eso que se llevan a cabo, ¿cierto? Y esto está muy relacionado con el concepto de los diagramas, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos de diagramas, de fundiciones, ¿cierto?
que nos dan a entender que los procesos son algo bastante más complejo que entrada y salida, ¿cierto? También vimos temas innovadores, ¿cierto? Como lo que fue la plantación en su tiempo, que desde un desecho, por así decirlo, lo transformamos en un producto, sí, en un producto bastante rentable. El ácido sulfúrico es un ácido que se comercializa a nivel mundial, ¿cierto? Y muy utilizado en muchas empresas. Bueno, esos temas ya lo andamos en el módulo. Vimos el módulo 2, en la masterclass pasada, ¿sí? Y eso con respecto a lo que fue el módulo 2, a grandes rasgos fue, vimos también que, que el enfoque puede ir, que el enfoque, ¿cierto? Puede ser al proceso, puede ser también al producto, etcétera, etcétera. Hay mixto, ¿cierto? Etcétera. Pero básicamente, como resumen, eso fue lo que vimos en la clase anterior, o en la masterclass, ¿cierto? Tengo que iniciar el módulo 3 con una pequeña pregunta que espero que al final de la clase podamos eh, responderla con mayor, digamos, conocimiento después de todo lo que vamos a ver. Si tuviéramos que abrir una sucursal en otro país, ¿qué factores se nos vienen a la cabeza en una primera instancia, cierto? Obviamente voy a mencionar algunos y otros los iremos viendo conforme pase esta clase, ¿sí? Por ejemplo, obviamente, el tema de cuántas personas, ¿cierto? Viven en ese país o en la ciudad, dejémoslo quizá en una ciudad en específico, ¿cierto? Cuántas personas hay en esa ciudad, ¿cierto? Los transportes, ¿cierto? El clima, eso vamos a ver que es un factor igual importante a considerar, la política que tenga ese país también, ¿cierto? Todas esas, desde el clima hasta las políticas propias del país, son sumamente importantes en lo que es la estrategia de localización, ¿sí? Muy importante y lo vamos a ir viendo de forma ya más desarrollada. No sé por qué no puedo decir. Ya, entonces, los objetivos, ¿cierto? La verdad, lo quise dejarlo lo más simple posible, ¿sí? No dejar tantas. El objetivo de la estrategia de localización es minimizar costos, ¿sí? Y aumentar los beneficios, ¿sí? En la actualidad, como dice su documento, también se ha mm, expandido un poco también al concepto de innovación, a la tecnología, ¿sí? Eh, Minimizar costos y aumentar beneficios están muy ligados a lo que es los KPI, ¿sí? Y a los cuellos de botella, aunque suena un poco repetitivo, los cuellos de botella son sumamente importantes porque cada proceso tiene sus cuellos de botella y sus limitantes. Conocerlos justamente me va a ayudar a poder minimizar estos costos o aumentar los beneficios, ¿sí? Y por eso tengo que conocerlo, tengo que conocer bien el proceso y ya vimos que quizás no es algo tan fácil de hacer, ¿sí? Yo tengo que depender de muchas variables de los flujos que entran, tanto de los que salen, ¿cierto? Y bueno, y parte el documento como un ejemplo de, ¿cierto? De FX, de Federal Express, ¿cierto? Que analizó, tomó en cuenta varias cosas, bueno, aparte que fue una innovación, ¿cierto? Todo lo que el dueño hizo, pero aparte de ser una innovación tecnológica, ¿cierto? Se ha mantenido bien debido a justamente a que conoce bien sus procesos, conoce bien, digamos, lo que aporta, conoce bien todo lo que hemos visto atrás, ¿sí? Lo que es el tema de los clientes, lo que es el tema de satisfacer una necesidad, ¿cierto? Eh, Hablamos de la imagen de la empresa, si no me equivoco, que no vale que lo repitamos, pero no me acuerdo si fue en esta clase o en otra. Vamos a hablar también de la importancia de la imagen de la empresa, ¿sí? Ok. Entonces tenemos costos operacionales a largo plazo de dentro de los factores estratégicos de localización, ¿cierto? Puse algunos, no los puse todos, ¿sí? Creo que no es necesario ponerlos todos y explicarlos todos. Hay unos que se entienden bastante bien y el documento, digamos, también lo explica bastante bien. Solamente que aquí quiero profundizar un poco más, complementar un poco más en estos tres, ¿sí? Costos operacionales a largo plazo, ¿sí? De partida vamos a iniciar hablando de qué son los costos operacionales. Hay dos tipos de costos operacionales. Primero está el costo fijo, ¿sí? Que no suele variar en el tiempo, suele mantenerse, ¿sí? Y generalmente no dependen de la producción. Por ejemplo, los arriendos, ¿cierto? Si tengo que arrendar el local o las oficinas, ¿cierto? La luz, el agua, el gas, también se consideran costos fijos, sí, obviamente eso varía, pero en el fondo no, eh,
no depende tanto de la producción. El internet, ¿cierto? Seguridad, vigilancia, todos esos son costos fijos. Si no van a variar según la producción que yo tenga, por lo general. Y si varían, la verdad, por ejemplo, el agua, luz. Y agua, luz y gas puede variar, ¿cierto? Según la producción, pero son costos que por lo general aumentan, ¿no? ¿Sí? No son tan variables. Y tenemos los costos variables, ¿sí? Que son, por ejemplo, los combustibles, ¿sí? Si tengo que elegir más equipos, por ejemplo, tengo una pizzería, por ejemplo, ¿sí? Y la demanda de delivery es muy alta, bueno, quizá voy a tener que conseguirme más vehículos para transportar, más personal, ¿cierto? Y eso es un costo variable, ¿cierto? Em, También los insumos, es importantísimo, obviamente, es un costo variable, ¿sí? En el sentido de que, en el fondo, ¿qué son los costos variables? Son los que sí dependen de los volúmenes de ventas o de ingresos que se generan. Sí, obviamente, si estoy en un local de pizza, por ejemplo, si tengo más ventas de pizzas, obviamente voy a tener que comprar también más insumos, más queso, más masa, etcétera, etcétera. Esos son los costos variables. ¿Sí? Los que sí dependen de la cantidad vendida o de los servicios indicados, ¿cierto? De los servicios que yo entrego. Eso con respecto a los costos de operación a largo plazo, ¿sí? ¿Y por qué son factores importantes? Porque obviamente en los costos variables también está el combustible, por ejemplo. Sí, el combustible. Si tengo que transportar más lejos, más caro va a ser eso. Sí, eso es importante ver el tema en dónde voy a estar localizado. Sí, eso es muy importante. No solo en los servicios, vamos a ir a verlo más adelante, no solo en los servicios, digamos, de delivery, por así decirlo. No solamente en los negocios que producen cosas, sino también en el tema de entregar algún servicio, también encontramos que esto es importante. Y lo vamos a ir viendo de a poco. Riesgos y beneficios. Los riesgos y beneficios son factores externos de la empresa. Eso es muy importante. ¿Sí? Factores externos de la empresa. Bueno, antes de seguir ahondando en riesgos y beneficios, quiero también mencionar lo que es la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la innovación puede generar beneficios en la competitividad, ¿cierto? El mismo caso de Federal Express, ¿sí? Que innovó un poco en lo que ellos estaban haciendo y se empezó a localizar, ¿cierto? De mejor forma. Ahí en el ejemplo habla de dos sedes, ¿cierto? Una principal, una que fue primera que todas y una secundaria. ¿Cierto? Después, bueno, después se expandió a muchos países, pero la innovación también es un factor estratégico de localización, ¿cierto? Como lo fue para Federal Express, por ejemplo, ¿sí? Y todo va muy de la mano con lo ya que, ya todo lo que hemos visto, ¿cierto? Satisfacer al cliente, ¿cierto? Es importantísimo, o sea, todo enfoca, se radica en eso. Y vemos un concepto quizá más aplicado, ¿sí? Más reales, visto ya un poco de más en el día a día, en la operación, ¿cierto? Costos operacionales, los riesgos y beneficios esperados, ¿cierto? Y la innovación. Con respecto a los riesgos y beneficios esperados, yo les había comentado que nos íbamos a ir un poco más a profundidad, ¿cierto? Bueno, hay un concepto también que quería agregar, que no lo puse aquí escrito, pero sí también sale en su documento, que son los impuestos, ¿cierto? Impuestos, los salarios y otros gastos que van incrementando. Sabrán que los salarios siempre, por lo general, van aumentando, ¿cierto? Los impuestos, por lo general, también, a mayor cantidad de servicios y de volúmenes de producción, por lo general también son mayores los impuestos. Por eso que también es importante saber el país o la ciudad a la cual yo voy a estar ofreciendo, si me voy a expandir, acotándolo un poco en la pregunta inicial, si me voy a expandir, es muy importante tener las leyes que estén dentro de esa ciudad o dentro de ese país, ¿cierto? Porque un poquito, me van a afectar mis negocios, ¿cierto? Las leyes que estén impuestas, el clima, ya lo vamos a ir viendo todo un poco más desglosado. Bueno, hablamos de riesgos y beneficios, factores externos, ¿cierto? Si hablamos de factores externos e internos, sí o sí tenemos que hablar de lo que es el FODA. Quizá yo lo han visto en otra clase, quizá yo lo han visto en otro ramo, pero es una herramienta que, la verdad, mm, saber más de la herramienta, nunca está de mal, porque es una herramienta que se usa. No hay empresa que no use FODA, sí, no hay empresa que no use
tipos de análisis para tomar decisiones, ¿cierto? Ya vimos que la toma de decisiones es importantísima, ¿cierto? Y no lo puedo hacer a ciegas. Entre mayor información tenga, entre mayor análisis pueda yo realizar, mejor, ¿sí? Y el análisis FODA llega un poco para ayudarnos a todo esto. Vamos a detenernos bastante aquí, un poquito, ¿sí? Porque siento que es una herramienta, pero, o sea, todo. Bueno, voy a leer un poco porque ahí se sintetiza lo que quiero expresar. Es una herramienta utilizada en todo tipo de negocios, empresas, servicios, productos, incluso es aplicable a personas. Usted se puede hacer un FODA a sí mismo, ¿sí? A sí mismo puede hacerse un FODA. Es una herramienta de análisis importantísima. Por ejemplo, en la entrevista, ¿qué es lo que le dicen de repente? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Sí? Ahí indirectamente lo que usted está respondiendo es con un FODA, con un análisis FODA. Entonces está sabiendo cuáles son sus competitividades positivas y negativas, ¿sí? Suyas son internas. Sirve para analizar los puntos fuertes o débiles de factores externos e internos, justo lo que habíamos mencionado, ¿sí? Y hay un pequeño ejemplo de lo que son las fortalezas. Ubicación estratégica, sí, eso es algo propio de la empresa, como el ejemplo de Federal Express, ¿cierto? El personal capacitado, obviamente, eso también es propio de la empresa. Y sistema de gestión avanzada. Todo eso depende de la empresa, no depende de factores externos. Donde se ubica en la empresa va a ser una decisión tomada, ¿cierto? Por la misma empresa. La capacitación de personal o de capacitar personal o simplemente de adquirir personal capacitado también depende de la propia empresa. Y sistemas de gestión avanzados también, ¿sí? Oportunidades. Fíjense que todas las fortalezas son las los rasgos positivos internos, en este caso de una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Las oportunidades son rasgos positivos externos que no tienen que ver con la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, implementación de tecnologías de vanguardia. ¿Sí? Optimización del espacio de almacenamiento. Diversificación de proveedores. ¿Sí? Las oportunidades son factores externos que tenemos, ¿cierto? Ya vamos a ver más ejemplos. ¿Sí? Como de hecho hay una pequeña actividad que voy a realizar. ¿Sí? Para que podamos entender un poco más de lo que es este concepto de FODA si no lo han entendido o si no lo han escuchado antes. ¿Sí? Debilidades tenemos espacio limitado, ¿sí? Tecnología obsoleta y dependencias de proveedores. ¿Sí? Estas son debilidades, son rasgos negativos internos de la empresa. ¿Sí? Espacio limitado, eso depende netamente de la empresa. Tecnología obsoleta también. ¿Sí? Sí, el no poder generar una innovación o no poder adaptarse a las nuevas tecnologías también es un rasgo negativo de la empresa. Dependencia de proveedores, claro, si tengo menos proveedores, obviamente mi negocio se va a ver más perjudicado y eso es lo que solamente la empresa, ¿cierto? O el negocio, el local, la pyme, lo que ustedes quieran, es algo, un aspecto, digamos, negativo de la propia empresa. Las amenazas, el rasgo negativo externo, ¿sí? Incremento de la competencia, fluctuaciones económicas y cambios normativos. Aquí justamente lo que estamos viendo, por ejemplo, son los, eh, las normativas vigentes del país. Quizá un cambio de leyes, ¿sí? Quizá un cambio a los impuestos, ¿sí? Incremento de la competencia también es algo externo porque yo no manejo eso. Si tengo un local de pizza, por ejemplo, y abren dos locales de pizza más cerca, entonces ahí la verdad no es que no dependa de mí que se abran o no se abran esos locales, ¿sí? Que aumente la competitividad es algo externo, ¿sí? Y sí, no puedo hacer suficiente énfasis necesario para decir que análisis es importantísimo, ¿sí? En todo tipo de análisis, en procesos, servicios, empresas, negocios, personas, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una pequeña actividad, de hecho, vamos a salir un poquito de esto, ¿sí? Ver si se está compartiendo bien esto, a ver si se está compartiendo bien, para poder hacer esta pequeña actividad, que la voy a hacer solo, ya que no, obviamente no hay, debe si se está compartiendo esto, sí, se está compartiendo bien. Perfecto. Justamente eso quería. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, digamos, podríamos decir la matriz FODA.
Luego tenemos amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Y al lado derecho ven un listado, ¿cierto? De varias oportunidades, fortalezas, debilidades y oportunidades que voy a tener que, digamos, encasillar en cada uno de los aspectos. ¿Sí? Entonces, la primera es diferencia de atención al cliente, perdón, deficiencia en atención al cliente. La atención al cliente es algo netamente de la empresa, ¿cierto? Y sabemos que es interna, entonces sabemos que va a ir, o si es interno, va a ir tanto en debilidades o puede ir también en oportunidades. La deficiencia en atención al cliente obviamente es un rasgo negativo propio de la empresa, ¿sí? Entonces, por ende, va a ir en debilidades, ¿cierto? Ahí va a estar lo que es la deficiencia en atención al cliente, un rasgo importantísimo, ¿cierto? Hablamos de esto, por ejemplo, bueno, mencionábamos que en satisfacer las necesidades de, ¿cierto? De mis clientes, ¿cierto? Esto es un rasgo importantísimo. Muchas empresas este ámbito lo pasan desapercibido y la verdad que no debería. Flujo constante de efectivo es algo, de que el flujo constante de efectivo es algo propio de la empresa, ¿cierto? Depende netamente de cómo la empresa gestione un poco sus negocios. Vamos a decir que esto es una fortaleza, ¿cierto? Es algo propio de la empresa y obviamente el flujo constante de efectivo es algo bueno, es algo positivo, ¿cierto? Tiene que ver también con mucho con la innovación, de cómo estoy planificando las cosas, muchos conceptos que ya hemos visto, ¿cierto? Si tengo que enfocarlo en el proceso, en el producto, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Y las estrategias de localización, digamos, fortalecen un poco todo lo que estamos viendo. Sí, también son un factor importante a tener en cuenta. Motivación y empatía con el personal. Esto es un rasgo positivo, ¿cierto? Empatía y motivación con el personal, que obviamente es propio de la empresa, ¿cierto? No depende de nada más que la empresa tener personal, digamos, empático y motivado, ¿sí? Depende netamente de la empresa, ¿sí? Así que lo vamos a poner en fortalezas. Sí, excelente comunicación laboral. Eso obviamente es algo positivo, ¿cierto? Es un rasgo positivo, pero algo también propio de la empresa, ¿sí? La empresa es la que se encarga de que esto sea digamos, algo positivo, de que se cargue que haya una excelente comunicación, y como excelente ambiente laboral, lo mismo, ¿cierto? Es algo propio de la empresa, sabemos que el ambiente laboral es algo importantísimo, ¿sí? Yo creo que, bueno, todos hemos tenido experiencia, digamos, con eso, sabemos diferenciar entre lo que es un buen ambiente o un mal ambiente, ¿cierto? Analiza a la competencia, ya, eso vendría siendo algo externo o interno, analiza la competencia. Una oportunidad o una fortaleza, pues sabemos que algo bueno, ¿cierto? Siempre es bueno saber con quién estoy compitiendo, es algo importante. Sabemos que analizar es algo positivo, analizar a la competencia. Entonces, ¿será algo externo o algo interno? ¿Sí? Analizar la competencia, para mí, es algo externo. No depende tanto de la empresa. Que se realice, sí, obviamente depende de la empresa, pero analizar la competencia requiere varias cosas que yo no puedo manejar, de cierta forma, ¿sí? De partida de tener a las personales capacitados para que puedan hacerlo, sí depende de la empresa, pero es una oportunidad poder analizar la competencia. No siempre se puede, eso voy. Hay empresas que no pueden analizar la competencia, no tienen, digamos, la información suficiente, la información necesaria para poder realizarlo. Es algo que no depende 100% de la empresa. Tiene un factor que sí, pero en su mayoría depende más de factores, digamos, externos, ¿sí? Como el alcance a la información que tengamos de esta empresa. Así que para mí, sí, te voy a definir perfectamente, para mí sería algo externo, una oportunidad, ¿sí? Siguiente en el listado, alto costo de producto respecto a la competencia. Ya. Es algo obviamente un algo negativo, ¿cierto? Alto costo de producto respecto de la competencia. Y aquí es algo, esto está bien curioso, la verdad. Como bien, como bien se puede fácilmente, uno puede, un concepto que uno puede engañar bastante. Porque dice alto costo del producto.
El alto costo de producto, ¿cierto? Es algo interno, ¿cierto? Es algo que nosotros podríamos decir como una debilidad, ¿cierto? El alto costo de un producto, podríamos decir que es una debilidad, depende, pero no nos está comparando con la competencia, ¿sí? Alto costo de producto respecto a la competencia. O sea, si no hubiera esa competencia, quizás el costo de mi producto no sería alto. Siguientemente, estamos hablando de una amenaza, ¿sí? Porque es en base a la competencia. Es una comparación con la competencia, algo externo, algo que la verdad yo no puedo tener mucho control de la competencia. Sí de mi producto, sí, eso sí puedo tenerlo, pero de la competencia no puedo tener control de eso. Es un factor externo, ¿cierto? Así que va en lo que vamos, va en lo que es amenaza, un factor, un rasgo negativo externo. Marketing digital. Marketing digital, si bien es cierto, es un concepto bien global. Hay empresas que no le favorecen tanto el marketing digital. Hay empresas que la verdad mm, no es algo tan relevante. Sí. Bueno, pero marketing digital es algo positivo, ¿cierto? Y yo lo pondría, bueno, la verdad, dependiendo quizás del punto de vista, puede ir tantas fortalezas como oportunidades. Yo lo pondría en oportunidades, ya que justamente el marketing digital también depende de varios factores que no conciernen de repente a la empresa. Sí, el marketing digital depende mucho también de los factores externos que se estén dando en ese momento, ¿sí? Crecimiento de la competencia. Obviamente es algo negativo, ¿cierto? Y que por lo general no depende de la empresa misma. Sí, es una amenaza, es algo externo, ¿cierto? Que la competencia esté creciendo es algo externo, ¿sí? Y yo no puedo hacer mucho al respecto. ¿Puedo competir mejor? Sí, puedo competir mejor, pero el crecimiento de la competencia es algo que yo no puedo manejar, es algo externo. La empresa, digamos, puede mejorar su capacidad de competencia, pero que el crecimiento de competencia es algo externo, ¿sí? El daño a la reputación de la marca. Ya, aquí tenemos algo también negativo, ¿cierto? Algo bastante negativo. Y creo que también, dependiendo de la perspectiva, podría caer tanto en amenaza como en debilidades. Sí, porque si el daño de la reputación de la marca fue tomado en base a, se dio en base a malas decisiones, una luz que se ve que no creo que sea eso. Parece, bueno, ¿no? Parece que aquí sí. No, bueno. El daño, si por ejemplo la empresa misma fue la que por malas decisiones llevó una mala reputación, claro, ahí lo podríamos ver quizá como una debilidad en cierta forma, ¿cierto? Porque fue la misma empresa fue la que, digamos, dañó su reputación. Pero la verdad yo la veo algo como más externo, porque el daño a la reputación por lo general es algo externo, es la apreciación externa de la gente, de las personas o de las empresas hacia mi marca. Y creo que igual es un poco engañosa esta, pero yo con bastante seguridad creo que lo voy a ver en amenaza. Si usted difiere, la verdad que tanto es interesante incluso hacer esto porque da para mucho debate, para mucho que hablar. Una actividad muy buena haberla realizado en clases, pero no importa, no es. Se entiende igual la idea, se entiende igual a lo que se quiere llegar. Entonces, dentro de los factores estratégicos de localización, vimos varias cosas, ¿cierto? Y uno son los riesgos y beneficios, ¿cierto? Y el FODA es un gran indicador de todo eso, es un indicador importantísimo en todo lo que es análisis interno o externo de la propia empresa. Hay algo que creo que no hemos mencionado, lo que creo que no hemos mencionado, que es el tema de clima, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, irse, eso es obviamente algo externo, ¿cierto? No es hablando de moda, el clima, ¿cierto? Y la actividad política del país es algo externo. El clima, obviamente, hay lugares que, bueno, hay ciudades enteras que hay ciertos periodos que ni siquiera pueden abrir, son ya sea temporada, estoy hablando de un país,
un ejemplo un poco exagerado como ciudades donde hay tornados, donde hay inundaciones, donde la nieve o las temperaturas son muy, muy bajas, ¿sí? Pero miren qué interesante. No sé si ustedes conocieron, hay una ciudad, no sé si han buscado la ciudad más helada del mundo, donde creo que la temperatura son de -60 o -70. Una locura. Y hay gente que vive, gente que habita ahí. Y el negocio no, ahí no para. Sí, te preguntarán, bueno, ¿y qué se hace? Entonces, para que hay gente que esté en -70 grados, ahí todo el mundo, es casi como vivir en otro planeta porque de verdad las condiciones son tan extremas que hay cosas que se hacen de forma diferente. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, si hay una gente trabajando y viviendo en una ciudad de -70 grados, ¿qué es lo que se hace ahí? Bueno, ahí está una de las mineras de diamantes más grandes del mundo, si no es la más grande. Ustedes sabrán que el diamante se vende, pero muchísimo, muchísimo, o sea, es muy caro. Entonces, podríamos, es como otra forma de analizar, claro, ¿cierto? Hay ciudades que cierran todo, en Canadá, si no me equivoco, por el viento, por la nieve, ¿cierto? Y en esas ciudades no hacen menos de 70 grados, bueno, porque obviamente no es tan rentable. Pero en cambio, en una ciudad donde está la reserva de diamantes quizá más grande del mundo, claro, ahí sí que cambia un poco la perspectiva, cambia las estrategias, ¿cierto? Porque es demasiado el beneficio en cierta forma. Bueno, espero que sí que haya quedado claro lo que fue el FODA. Sí, eso básicamente. Con esta actividad yo creo que ya, bueno, ya, si es que no lo han visto en el curso, creo que sí, que sí. Pero si él lo vio, no es tan malo hacer este análisis porque es sumamente interesante. Insisto, esto se puede hacer, incluso se lo puede hacer a usted mismo, este análisis FODA. Bueno, siguiendo con la clase, vamos a proyectar. Aquí, insisto, sí, está bien, perfecto. Ya, y vamos a volver a lo que fue el FODA, ya quedó claro, ¿cierto? Ahí quedó ya guardado nuestra actividad, ¿cierto? Eh, factores que influyen, espérate, mover esto aquí que me está tomando. Factores que influyen en la localización. Yo solo puse dos, sí, solo puse dos que lo voy a ahondar. Bueno, son tanto en todo caso. Y de verdad está bien explicado en su documento, y la verdad todo está bien explicado en su documento. Lo que estoy diciendo es ahondar en algunas cosas que creo que son necesarias y compartiendo otros conocimientos que también son muy relevantes para su formación, ¿sí? Em, entonces, lo que queríamos ver aquí es con respecto a, pero no un poquitito, pero un poquito, vamos aquí a, se ve aquí, espérate, vamos a ver aquí, ahí sí, pero un poquitito, pero un poquitito, al tiro les, bueno, la idea del juego es de la actividad de que usted quizá también pudo haber, digamos, participado, aunque no esté, digamos, en la clase en vivo, digamos. Pues, lo bueno es que igual pudo haber, digamos, dentro de lo que, de su parecer, ¿cierto? Que es, iba como colocando las cositas, ¿cierto? El desarrollo de esa actividad fue según mi apreciación, ¿cierto? Ahí estamos. Ahí estamos y vamos al F5 esto. Ahora ya, ya. Sigamos. Un pequeño desliz. Ya. Factores que influyen en la localización. Ya sí. A ver, productividad de la mano de obra. Y aquí es cuando yo les digo, ¿se acuerdan? Cuando vimos el módulo uno y definimos bastante lo que es la productividad, la producción y todo eso, ¿sí? Esto es un concepto que ya lo vimos, ¿sí? Productividad, productos en el tiempo, ¿cierto? Cuánta cantidad de piezas puedo producir en cierta cantidad de horas, ¿cierto? Pero no solo nos limitamos a eso, sino también pusimos también otros factores, como la cantidad de personas que tengo que tener, la cantidad de maquinaria que tengo que tener, ¿cierto? Todo eso, ¿sí? No solo se tiene que tomar el costo,
de la mano de obra, ¿cierto? Sino también el de la productividad, ¿sí? Ya vimos, ¿cierto?, que hay varias formas de productividad. En un ejercicio que hicimos, ¿cierto? Vimos cómo sacar producto de mano de obra, los insumos también generados, los insumos que yo necesito, etcétera, etcétera. Lo vimos fueron dos ejemplos, si no me equivoco. Era un ejemplo porque tenía madera A y madera B, ¿sí? Con diferentes insumos y cosas así, sí, ya me acordé. Bueno, ahí profundizamos un poco más lo que es la productividad y los factores que influyen, ¿cierto? La mano de obra es algo impensable, ¿cierto? Proximidad de los mercados. Sí, demasiado importante para las empresas que prestan de servicio, ¿sí? Nuevamente el local de pizza. Obviamente va a importar, ¿cierto?, dónde me están pidiendo que vaya a dejar esa pizza. Porque obviamente los costos de combustible, los tiempos de espera, ¿cierto? El tiempo de que esa persona va a ir y volver también es importante tomar en cuenta. Sí, pero no es menos importante para los que prestan, por ejemplo, un servicio, ¿sí? Eh, Porque ya vimos el tema del combustible. Para las empresas que prestan un servicio, ¿sí? También es más importante quizás, obviamente, si yo presto un servicio, por ejemplo, un taller mecánico, que entenderá que no puedo, la gente que va a mi local va por un esencial, y no puedo yo mandar, bueno, hay mecánicos que van, pero en el taller mismo para hacer, digamos, los trabajos necesarios se necesita, digamos, proximidad, ¿cierto? Es por eso que es sumamente importante para los tipos de negocios de que prestan servicios, ¿sí? Como talleres mecánicos, ¿cierto? Y otros más. Las peluquerías, por ejemplo, salón de belleza, etcétera. Sí, y para lo que, bueno, ya vimos el tema de la producción también es importante, ¿sí? Eh, ya. Ok, hemos visto muchos conceptos. ¿Sí? Hemos dicho muchas veces que es muy importante este concepto, este otro concepto, tal y tal concepto son muy importantes, y cierto que pucha que son importantes. Pero, eh, ok, pero ¿qué concepto es más valioso que otro? ¿Qué concepto pesa más que otro? La verdad no hay una respuesta clara. Yo no le podría decir, este concepto es más importante que todos los demás conceptos, porque va a depender del negocio, como vimos anteriormente. La proximidad de los mercados es muy importante para las empresas que prestan un servicio y es relevante para las empresas que eh, están metidas en lo que es la... Pero un poquito. Ya. Ok, pero ¿qué concepto es más importante? Bueno, no se le puede hacer respuesta que depende de mucho del proceso, ¿cierto? Y del servicio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si todos estos conceptos importantes nos ayudan a tomar decisiones, porque tengo que tomarlo en cuenta, ¿cierto? Los factores externos, los factores internos, los costos de operación, ¿cierto? La mano de obra, los, ¿cómo se llaman? La proximidad de los mercados, ¿cierto? ¿Cómo puedo determinar cuál es más importante que otro? Entonces necesitamos cuantificar. ¿Qué es cuantificar? Es asignar un valor. Sí, la toma de decisiones se basa en que, bueno, a ver, hablemos de la toma de decisiones. Usted va a ser profesional, ¿sí? Y para la toma de decisiones siempre va a tener que tomar en cuenta muchos factores, obviamente, pero se toman en base a cálculos, a números, a gráficos, a tablas, a datos. No podemos tomar decisiones en cuanto a apreciaciones. Si usted no puede llegar y, por ejemplo, decir, ya, vamos a adquirir un nuevo equipo, este equipo va a ser el mismo equipo que yo utilizaba en la empresa anterior porque era bueno. No es así. No es una apreciación, no.
no se toman decisiones en base a apreciaciones, sino que se toman decisiones en base a cálculos, a números. Esta máquina la vamos a comprar porque tiene cierta cantidad de producción, por ejemplo, ¿sí? Eso produce mucho, o tiene un costo, los costes de mantenimiento son bajos, o los tiempos de mantenimiento son más, digamos, son más acotados que versus otra máquina, por ejemplo, ¿sí? Y así yo puedo ir tomando decisiones en base a números, ¿no? A apreciaciones. No puedo decir, creo que esta máquina va a andar bien. No, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces es importante, obviamente, cuantificar las cosas, asignarles un valor, ¿sí? Donde digamos que se basa la toma de decisiones, ¿cierto? El valor, bueno, es valorar algo. Esto, en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Qué es más importante? Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La productividad de la mano de obra para mi negocio o la proximidad de los mercados? No sé, mi negocio si no puedo, es bien automatizable, entonces quizá la mano de obra podríamos, quizá no es tan relevante, ¿sí? Pero quizá es un negocio que presta algún servicio, entonces, bueno, entonces la proximidad del mercado va a ser muy importante, ¿cierto? Tener un taller, por ejemplo, en un cerro que nadie es inaccesible, obviamente me va a ir mal, ¿cierto? Y así, obviamente, todos estos factores los puedo ir cuantificando. ¿Sí? Y existe un método para cuantificarlos que está en su documento, que la verdad no es más que eso, no es más lo que ustedes leyeron o van a leer. Sí, es ese método y la verdad que es muy eficiente. ¿Sí? Insisto, y más que la importancia de todo esto es justamente asignar un número, entregar un valor. Este concepto o este factor es más importante que este por esto, y por eso es que tiene un valor más alto. ¿Sí? Entonces, dentro de una balanza, por así decirlo, yo podría poner que este factor, que la proximidad de los mercados, por ejemplo, es mucho, mucho más importante que la productividad de la mano de obra, por ejemplo. ¿Sí? Y dentro de lo que es cuantificar, ¿cierto? Tenemos, a ver, esto también va de la mano justamente con los análisis que se hacen. El FODA es muy importante también para ver todos los factores que son. Cuantificar, a ver, cuantificar es algo eh, que muchos analistas, muchos tipos de análisis usan. El análisis PESTEL, el análisis de Porter, ¿sí? O la fuerza de Porter, el análisis FODA también. Todo eso en cierta forma se pueden cuantificar. ¿Sí? En FODA eso no es tan necesario hacerlo, pero se puede hacer. ¿Sí? Hay formas de cuantificar. En este caso, se les entrega uno, en su documento se les entrega uno de los métodos que se usan para cuantificar, digamos, darle prioridad a los conceptos. Y esta imagen está sacada de su mismo documento. ¿Sí? Y se cuantificar, uno, confeccionar una lista de las variables relevantes, ¿cierto? Recomendable, un FODA, ¿cierto? Con eso yo ya puedo confeccionar una lista las variables relevantes, tanto internas como externas, tanto también positivas como negativas, ¿cierto? ¿Recomendable? ¿Es lo único que se puede hacer para analizar? No, hay más tipos de análisis, pero es recomendable el FODA, ¿sí? Ojo que son relevantes, ¿sí? Son las más importantes. Pues si analizamos todas las variables, no, es casi imposible. Dos, asigna una ponderación o peso específico a cada variable, donde se define su importancia relativa. Sí, en el fondo estoy diciendo ya, esta es más relevante que las otras. Podríamos ir al donde está el FODA, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, sí, la excelente comunicación laboral es mucho más importante que quizá el flujo constante de efectivo. Por ejemplo, estoy jugando un poco con el concepto que está ahí en pantalla, ¿cierto? Daño no sé si les hablé del daño de la imagen de la empresa o de la reputación de la marca. Creo que no sé si fue en relación con otra. Bueno, lo puedo repetir, ¿cierto? Hemos visto muchos costos, hemos visto demasiadas cosas que son importantes, muchos conceptos que son irrelevantes, pero en cierta forma, si falla una de esas cosas, me puedo recuperar, ¿sí? Si mi personal no es empático y no tiene motivación, bueno, tengo herramientas, ¿cierto? Puedo tomar acciones para revertir eso, de cierta forma, ¿sí? Mm, quizá no puedo analizar la competencia. Bueno, no importa, ¿cierto? Puedo seguir igual en cierta forma
con mi negocio, ¿cierto? Quizá tengo una deficiencia en la atención al cliente. Bueno, puedo mejorarlo, ¿sí? Hay muchos, todos estos conceptos en cierta forma se pueden revertir, menos la imagen de la marca. Es muy difícil recuperar la imagen de la marca. Es sumamente importante y se dice que es invaluable. No es que no tenga un valor, sino que es algo que no se puede cuantificar la imagen de una empresa, sino que no sabemos qué tan fuerte es el alcance que tenemos. Por ejemplo, hay marcas que sabemos que son, digamos, prendas de garantía en cierta forma. Sí, eso es algo sabido, sí, para que también suelen quizás hacerse las marcas más caras, los productos más caros, pero sabemos que ese producto es buena, de buena calidad, ¿cierto? Esa es la imagen de la empresa. Como también hay marcas que sabemos que no son muy buenas, ¿cierto? Eso es lo que se gana. No es mejor publicidad que un trabajo bien hecho, en cierta forma. Y eso se va dando. Y si seguimos con ese concepto por mucho tiempo, nos vamos a encontrar con una imagen de la empresa muy buena. Sí, muy buena. Eso con respecto a lo que es la imagen de la marca, perdón, la representación de la marca en la imagen de la empresa. ¿Sí? Volvamos. Bueno, nos quedamos en el punto 2. Asignar una ponderación o peso específico a cada una de las variables donde se define su importancia relativa. Perfecto. ¿Sí? 3. Definir una escala para las variables del 1 al 10 o del 1 al 100. ¿Sí? Hay uno, digamos, a libre elección. ¿Sí? Pedir a los directivos que cualifiquen cada alternativa para cada variable según la escala anterior. ¿Sí? Claro, cada directivo va a tener una visión diferente, ¿cierto? Así que eso es sumamente importante y es muy relevante. 5. Se multiplica la calificación, ese del 1 al 10 o del 1 al 100, como te quieran, por el peso de cada variable. Y el resultado corresponde al puntaje total de cada alternativa de localización. Ahí hay un ejemplo incluso en el módulo. Así que si no lo entiende ahora, vaya al módulo y lo va a entender. No es más que eso. Sí, es asignar números y multiplicar. ¿Sí? 6. Se analiza y se genera una recomendación con base a la puntuación obtenida por cada alternativa donde la máxima puntuación es la recomendada. Claro, después de obtener los resultados, ¿cierto? Puedo determinar, sacar conclusiones y tomar decisiones, ¿cierto? Una que ya tenga, digamos, cuantificado cada una de las variables. Ah, esta variable tiene mayor valor, esta es la más importante, ¿cierto? Y esta es la variable la que menos valor tiene. No es que no sea importante, pero dentro de mis prioridades, primero tengo que trabajar en la prioridad más importante, ¿cierto? Y de ahí ir bajando. Estructura de enlace, el segundo enlace, entonces, ya. Para cerrar el tema del día de hoy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver los objetivos de la distribución de planta, ¿sí? Vamos a ver si se acuerdan un poco de esto, porque esto lo vimos en la primera clase y lo mencionamos brevemente en la segunda. Sí, vamos a ver si se acuerdan. Sí, aquí vamos, pues se llama checklist, ¿cierto? Pero no es, eh, no es un checklist propiamente tal. Sí, vamos a ver esto aquí para que se vea. Ok, dentro de los objetivos de la distribución de la planta, vimos varios. Yo lo resumí en estos 5 conceptos que están ahí. ¿Sí? Hay más, pero aumentar la seguridad y la salud ocupacional, incrementar la productividad, minimizar los retrasos de la producción, optimizar el espacio y mejorar el control de calidad. Del tema que hemos visto hoy día, solo hoy día, no en las anteriores, ¿sí? Podríamos decir que incrementa la productividad, sí, ¿cierto? Conocer las estrategias de localización aumentan mi productividad, ya sea por la cercanía, ¿cierto? Porque tengo en cuenta los costos. Quiero minimizar también los costos y maximizar también los beneficios, ¿cierto? Así que sí, incrementa la productividad. Ticket ahí, ¿cierto? El tema solamente de hoy día, ticket ahí, ¿cierto? Minimiza los retrasos de la producción, ¿sí? El tema de proximidad de los envíos, ¿cierto? Nos va a minimizar la relación de producción. ¿Sí? Optimizar el espacio. Sí, en cierta forma también. Si hacemos que, si pensamos
un mejor punto para nuestra localidad. En cierta forma estamos utilizando un poco el espacio. O es un proceso que está antes, ¿cierto? Utilizamos el espacio, ¿cierto? Para el tema de localización. Y mejora el control de calidad. Bueno, ahí la verdad, la localización no es tan importante. Depende sí, creo que depende del servicio, en cierta forma. Pero no es no es algo tan directo. Pero sí, de lo que es estrategia de localización cumple con algunos puntos de la objetivo principal de la distribución en planta, ¿cierto? Eso es importante, porque justamente le da sentido a todo lo que estamos estudiando, ¿cierto? Y con eso cerramos la clase del día de hoy, ¿sí? Em, no hay mucho más que eso. Hagamos un pequeño repaso, ¿sí? No es malo. Hagamos un pequeño repaso. De introducción del módulo 2, ¿cierto? Eso fue lo que vimos al principio. Ah, mira, la pregunta. Tenemos que abrir una sucursal en otro país. ¿Qué factores se nos vienen a la cabeza? Bueno, ya hemos visto varios más, ¿cierto? Varios más de lo que pensamos al principio. Sí. Así que espero que ahora esta pregunta usted la pueda responder de forma más completa, porque siempre se nos ven, en un principio se nos venían varios factores, ahora entonces quizás se nos vienen más factores, ¿cierto? En ese sentido, espero que esta respuesta ahora pueda ser respondida de mayor profundidad. Y bueno, los objetivos, ¿cierto? Minimizar costos, aumentar beneficios, que la verdad es algo que, de cierta forma, la distribución en planta misma es la que busca esto, ¿cierto? Y la investigación y tecnología también puede ser importantísima en lo que es la estrategia de localización, como el caso de lo que fue Federal Express, ¿cierto? Bueno, minimizar costos, ya hemos visto varios, ¿cierto? La localización en sí me lo está indicando, ya sea por temas de los servicios o temas de producción, ¿cierto? Y aumentar los beneficios, obviamente, es lo que siempre se busca, ¿cierto? Siempre y cuando, ¿cuál es lo que está antes de aumentar beneficios y minimizar costos? Es la de cumplir con las necesidades o los requerimientos del mercado. Si no estoy satisfaciendo a mis clientes, mm, hablamos que fue ese el foco número uno, ¿cierto? Eso es lo importante, es lo primordial. Y después viene todo lo demás, viene ser costo, aumentar beneficios. Pero si no, yo no estoy cumpliendo con eso, la verdad, mejor que ni siquiera tomen en cuenta los factores estratégicos de localización, ¿cierto? Costo personal a largo plazo, hablamos de lo que son los costos fijos, los costos variables, ¿cierto? Los costos fijos son los que no dependen de los volúmenes de producción o de servicios entregados, y los costos variables, los que sí dependen de los servicios que yo estoy entregando. Riesgos y beneficios, ¿cierto? Son los riesgos esperados. Esto lo podemos medir, ¿cierto? Con varias herramientas. Pero el análisis FODA es, yo creo que es la más completa, creo yo. Bueno, igual depende para ciertas cosas. Los análisis Perser y de Porter son para otro tipo de análisis, que también son importantes. Hablamos del FODA, ¿cierto? Ojalá que no sea nada nuevo, ojalá que algo sea, y si es algo nuevo para ustedes, intégrenlo, que es un concepto muy importante. De hecho, incluso no sé si se han metido a empresas, y en la página de empresas siempre salen valores de la empresa, ¿sí? Y son justamente como más relacionados con las fortalezas de la empresa. Ahí hicimos la pequeña actividad, ¿cierto? Factores que influyen en la localización, ¿cierto? Vimos algunos solamente, no vimos todos. Ahondamos en la productividad de la mano de obra y la proximidad de los mercados, ¿cierto? Les mencioné la importancia de cuantificar. Cuantificar es darle un valor a algo. Cuantificar es algo que yo pueda medir, ¿sí? Lo cuantificar es algo que yo pueda medir. Justamente con un valor yo puedo tener, ¿sí? Como si yo, por ejemplo, que estoy pesando menos del mes anterior, que lo puedo medir, lo puedo cuantificar, ¿cierto? Lo puedo pesar. Eso mismo, con esa misma claridad es que podemos ir eh, comparando si podemos cuantificar, ¿cierto? Este concepto, esta estrategia es más importante que esta porque para mi negocio es más relevante, por ejemplo. Sí, pero para eso necesitamos tener un número, un valor.
El método está en su clase, ¿cierto? Y eso sería la clase de Masterclass 3. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Siempre la intención es complementar, como les había dicho, lo que ya está en su documento y poder agregarle ciertos conceptos más, ¿cierto? Como el cuello de botella, ¿cierto? El FODA y cosas así que la verdad son importantísimas. Sí, el cuello de botella, indirectamente hemos hablado todo el rato casi de cuello de botella, ¿sí? De los limitantes de los servicios o de la producción, hemos hablado todo el rato de eso, ¿sí? Así que eso sería por el día de hoy, la masterclass de hoy. Espero que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo después en la última masterclass.